Buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy nos toca considerar una parábola de Jesucristo, la parábola del sembrador. La encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, los versículos 4 al 8. Voy a dar lectura. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Jesús, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía Jesús a gran voz: El que tiene oídos para oír, oiga. Queridos hermanos y amigos, esta parábola del Señor Jesús es tal vez una de las más conocidas y una de las que menos dificultad de interpretación nos causan. 4 tipos de tierra que el sembrador encuentra en su labor de agricultor. La semilla que siembra es siempre la misma, pero el suelo en el cual cae determina los resultados de la siembra. Y la cosecha está claramente en relación proporcional con el suelo que recibe la siembra. Por la explicación que Jesús da más adelante, sabemos que Él está hablando del corazón humano y de la manera en que la buena semilla de la palabra de Dios es recibida por los que escuchan el Evangelio. Este es el significado de la parábola, explica Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Y los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Jesús pues enseñaba usando historias de la vida cotidiana para ilustrar verdades espirituales o morales. En los evangelios hay unas 30 parábolas con las cuales Jesús hablaba a la gente de su tiempo y sigue hablándonos hoy a nosotros. Jesús aclara que cuando habla a todos lo hace con parábolas, pero cuando habla con sus discípulos les explica directamente el significado paralelo o la moraleja escondida. Y nosotros, teniendo ya el Nuevo Testamento en nuestras manos, somos muy privilegiados, pues tenemos a la vista las dos versiones, inclusive la explicación de las cosas difíciles que en algunas parábolas se esconden. Este hablar directo a sus discípulos era lo medular de la preparación que Jesús les estaba dando, a fin de que después de haber terminado Él su obra redentora, sus discípulos pudiesen continuar con ella. Los evangelios nos relatan que muchas veces ni los mismos discípulos entendían al instante todas las palabras de Jesús, pero Él luego les explicaba su significado con paciencia y dedicación, porque sabía que pronto ellos continuarían con la obra de predicar las buenas noticias que Él había comenzado. Y nosotros, los predicadores actuales, a nosotros nos corresponde seguir también con esta noble tarea.
La parábola del sembrador, como ya dije, es una de las más conocidas, ya que en ella el Señor habla del anuncio de la palabra de Dios en términos tan sencillos que no es difícil captar su significado. Así como el sembrador de la parábola sembraba la palabra, el mismo Jesús sembraba la palabra entre sus discípulos. En realidad, el mensaje del Señor era tan fuera de lo común y tan desacostumbrado para sus contemporáneos que muchas veces fue mal interpretado, pues los predicadores y maestros espirituales de su época tenían un estilo de presentar la palabra de Dios muy diferente. Y Jesús, al hacer una diferenciación entre sus discípulos y los demás que escuchan, en realidad muestra que él quería enseñar a sus discípulos a discernir entre el significado oculto y el claro y obvio mensaje de la palabra. Este método de enseñanza es mucho más eficaz, ya que una vez descubierto el verdadero argumento escondido detrás de las palabras, los discípulos estarían mejor preparados para guardar el mensaje en sus propios corazones antes de transmitirlo a los demás. Jesús, como hemos visto, usaba elementos comunes, habituales y domésticos que facilitaban la comprensión de su mensaje. En aquel tiempo se sembraba y cosechaba la cebada, el trigo y el mijo. Especialmente el mijo, que fue un elemento primordial en la antigüedad, mucho más que el trigo, ya que tenía mayor cantidad de proteínas. La cebada también era un grano que se utilizaba aún más que el trigo, ya que tenía la particularidad de crecer también en terrenos rústicos, degradados por la erosión y por el exceso de su explotación. En la historia del sembrador, Jesús indica que, parecido al sembrador del grano, él, como mensajero de la palabra de Dios, también tiene muchas dificultades para lograr una buena cosecha en los corazones de los hombres, pues a veces la semilla cae en una tierra poco fecunda y con poca profundidad, y aunque la semilla crezca rápidamente, por lo general es quemada por el sol. Otras veces porque la semilla cae entre los espinos y se ahoga poco a poco de crecer. Otras veces porque la semilla que cae cerca del camino es comida por los pájaros. Muestra que es muy importante que la tierra o los que escuchan la palabra estén con la mente abierta y el corazón bien receptivo para que el mensaje eche raíz y dé buen fruto. Esta parábola tan importante es muy comprensible porque el mismo Señor Jesucristo la explica a continuación a sus discípulos. A simple vista podemos formar el siguiente bosquejo. El sembrador es cada uno que siembra en otros la palabra de Dios, dando testimonio de su fe a los que están a su alcance. La semilla es la misma palabra de Dios, ya sea en forma de un tratado, un libro o ante todo mediante el testimonio de nuestra vida como seguidores de Jesucristo. El terreno es cada uno que oye la palabra de Dios. Según su actitud hacia la misma palabra, pueden darse distintas situaciones. Junto al camino. Son las personas que, aunque oyen o leen, no reciben la palabra de Dios por la dureza de su corazón. Jesús aclaró que viene el diablo y llega a quitarles la palabra de su corazón. Este es el caso de las personas que tienen muchos intereses en la vida natural, que no permiten que la palabra de Dios penetre en sus corazones.
cosas espirituales es lo que menos necesitan a su propio criterio. Sobre las piedras, otra situación. La semilla logra entrar y Jesús dice que tienen alegría cuando la reciben, pero a causa de la poca profundidad del suelo fértil no logra desarrollar raíces. Es el caso de quienes son impresionados por el mensaje, tal vez porque lo consideran algo importante y moralmente sublime, pero solo como una filosofía o verdad moral entre otras de las demás religiones o ideologías positivas que existen. Escuchan con cierto interés inicial, pero este no se desarrolla ya que sus expectativas son muy livianas. Las pruebas, las dudas y las experiencias negativas de la vida pueden más que la palabra de Dios en este caso, y de esta manera no logran permanecer en el camino de la verdad que inicialmente les había impresionado bastante. Luego, entre espinos. Son terrenos aparentemente blandos y fértiles para cualquier tipo de semilla, de manera que junto con la palabra de Dios coexisten otros intereses, otras plantas que representan tal vez diferentes doctrinas, intereses intelectuales variados, sociales o políticos. Jesús dijo que las riquezas y los intereses de este mundo son los que no dejan el desarrollo de la semilla por la cantidad de otras plantas que le quitan la exclusividad necesaria. El sincretismo religioso, las aparentes similitudes entre enseñanzas de diferentes doctrinas teológicas, por ejemplo, ahogan la verdad de Jesucristo como la única y definitiva verdad revelada por Dios. Y ahora, como último terreno, buen terreno. El corazón que es conmovido a fondo por la palabra de Dios se transforma y dejándolo todo como los discípulos de Jesús lo habían hecho, dan atención especial a la semilla de la palabra de Dios. Estos la reciben y se cumple lo dicho por el Señor. Os he llamado para que llevéis mucho fruto. En este tipo de receptores de la palabra se produce pues el fruto del Espíritu relatado en Gálatas 5:22, donde dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todo misionero y predicador del Evangelio ha podido ver a lo largo de su ministerio que nuestra parábola es el fiel reflejo de los resultados de su propia labor. Conlleva también cierto consuelo al corazón del que anuncia el Evangelio, pues le hace ver la realidad con la cual se confronta con frecuencia. No siempre está galardonado con éxito. Ahí están las aves del cielo, que se lanzan sobre la semilla para devorarla al instante de ser sembrada. Ahí están las piedras, los cardos y espinos. Ahí están las situaciones en que el predicador percibe espiritualmente la presencia de tales enemigos y tienes grandes luchas para predicar en medio de tal oposición. El mismo apóstol Pablo lo ha experimentado muchas veces en su ministerio. Se enfrentó con corazones y mentes cerradas, pero también con puertas abiertas para la predicación del Evangelio. En su carta a los Colosenses pide a los hermanos apoyo en oración. En el capítulo 4 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta
para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Este texto, queridos hermanos, abre una nueva dimensión, la dimensión de apoyo en oración a favor de los evangelistas y predicadores, pastores y misioneros como una tarea de la Iglesia del Señor. Pero, no obstante, todos nosotros también debemos y podemos seguir sembrando la palabra en los corazones de los que están a nuestro alcance. Y no hace falta que vayamos demasiado lejos. Nuestra familia, nuestros nietos, nuestros parientes, los compañeros de trabajo o de estudio, son los corazones en los cuales puede y debe caer la buena semilla por nuestro testimonio hablado, pero ante todo vivido. Un método bueno es, por ejemplo, regalar un calendario. ¿Por qué no regalar la buena semilla, un conocido calendario, a los conocidos y vecinos? No recuerdo que tal regalito haya sido rechazado alguna vez cuando lo ofrecimos junto con un chocolatito o pralinés y una notita personal de felicitación o algo por estilo. Durante nuestro ministerio en Perú, Erika y yo hemos usado cursos bíblicos por correspondencia para sembrar ampliamente la palabra de Dios. Miles de personas en sierra, costa y selva han conocido a Jesucristo por medio de esta literatura. La buena semilla de la palabra de Dios ha caído en muchos corazones, y solo el Señor naturalmente sabe de qué calidad haya sido el terreno en el cual fue sembrada la palabra. También en España, durante nuestros años de ministerio allí, hemos podido sembrar la buena semilla por medio de cursos bíblicos por correspondencia, entre otros. Y a veces recibimos hermosos testimonios de personas mayores de edad que nos escribieron que por primera vez en su vida habían entendido lo que es el Evangelio, a pesar de haber vivido tantos años en un país nominalmente cristiano. En una de las lecciones se hace la pregunta al estudiante: ¿qué debemos hacer con la palabra de Dios? Y la respuesta correcta es: debemos leerla, creerla y obedecerla. Y este sencillo principio, queridos hermanos y amigos, tiene validez perenne hasta el día de hoy. En cada lectura de la palabra de Dios o al escuchar la predicación en la iglesia, se da la misma posibilidad de 4 diferentes resultados. Pues me parece que la parábola que hemos considerado esta mañana no representa únicamente una situación estática, sino una realidad vivencial. Es una realidad que se repite constantemente aún en nosotros, que una vez hemos recibido la palabra cual buena tierra, pero debemos seguir cultivando esta buena tierra. Tengamos cuidado de las aves del cielo, de los pedregales y de los espinos y cardos que constantemente nos amenazan para evitar que haya fruto de la palabra de Dios en nuestra vida. Una pregunta personal: ¿qué es lo que te distrae, querido hermano, querida hermana? ¿Cuáles son los pedregales en tu vida espiritual o los espinos y cardos que constantemente ahogan la buena semilla para no dar fruto? ¿Son tal vez las muchas preocupaciones de esta vida? ¿Es tal vez el consumo excesivo de la tele o las películas, el internet o cualquier medio que distrae nuestra atención de la Biblia? Esta parábola nos ha sido dada para que nos examinemos constantemente y para que procuremos que nuestro corazón siga siendo tierra fértil
que produzca frutos agradables al Señor y también al prójimo. No permitamos, pues, que la buena tierra sea invadida por piedras, espinos y cardos, y que no se seque para convertirse en tierra de pedregal. Me gustaría concluir con un himno. Con frecuencia lo hemos escuchado al final de las transmisiones radiofónicas desde la Voz de los Andes en Quito, Ecuador, la emisora HCJB. Es un himno cristiano que muchos de vosotros conoceréis y voy a intentar entonarlo. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Ricos frutos tú nos puedes conceder. Aleluya, amén. Bendiciones, queridos hermanos.